son sus festividades. ¿Podría hablarnos del Carnaval de Ingenio? Si conoce su historia, cómo surgió, cuáles son las actividades que se hacen dentro de este carnaval. El Carnaval de Ingenio tiene dos etapas. Tiene una etapa de arranque, cuando... Perdón, cuando hablo de Ingenio también tomo Carrizal, no sé si... Sí, aquí suponiendo que Ingenio y Carrizal, para mí. Ingenio Carrizal, Carrizal Ingenio. Todavía no se ha segregado. Y entonces por ahí el inicio tiene dos etapas el Carnaval de Ingenio. Tiene la etapa antigua, el Carnaval antigua, viejo. ¿Será más o menos qué año? Vamos hablando incluso después de la guerra, cuando llegaron, pues en la sociedad que había en el puente hubieron dos, una que era de Juanito Marcial y otra que estaba en la sindical, lo que era la sindical, que está abajo había un bar y arriba estaba la sociedad, que de ahí después, cuando ya estaba más tarde ahí en la Juanito Marcial, fue cuando en el algarrobero que había macho ahí abajo grande, que era un árbol enorme que había ahí que no llevaba fruto, ni algarroba ni nada, era un algarrobero macho. Allí se enterraba la famosa muñeca de trapo. ¿Qué era la muñeca de... Una muñeca de trapo que salía desde la plaza con un cortejo, en carnaval, no estamos hablando de cortejo, en carnaval, y llevaba un séquito de una rondalla, un cura, vestido de cura, por supuesto, 4 niños jóvenes con unos cirios, y esos cirios que llevaban una muñequita en una caja de trapo. Y después iban haciéndose las parodias, los acompañantes que iban detrás, tocando, cantando, bajaban por la ladera pendiente que hay, que llega justo a donde estaba la sociedad de Juanito Marcial. Vos abajo, en ese algarrobero macho ahí, era donde se enterraba la muñeca. ¿Y qué significado tiene enterrar una muñeca? ¿Cuál era ese? Pues en vez de ser entierro de sardina que se hizo después más tarde, eso era como simbolizando el entierro de la sardina, digo yo, porque en esa época no hacían ellos entierro de sardina. Era algo así, porque después para la sardina pasó lo mismo. También llevaba séquito, llevaba cura, yo fui cardenal y cura y obispo y de todo, ahí, en la parodia esa después. ¿La participación comunitaria era...? Sí, cada vez creciendo, a más, cada vez más, y no se fue desplegando después. Pero al principio, como dice, eso eran los tiempos más antiguos, y que era la baile de las sábanas arriba en lo que fue la sindical últimamente. Los bailes de sábanas allí. Juanito Romero era el presidente de la sociedad en esa época. Y se hacía ese famoso baile que yo creo, en la UIB también era el baile de sábanas. Creo que estaban arraigados en los dos pueblos. ¿Qué era el baile de sábanas? Era un baile de carnaval. Un baile de carnaval y le venían con una sábana. Y ahí yo no te puedo decir porque ya no, todavía no estaba yo. Estamos hablando, yo nací en el 51. Y claro, puede ser que estuviese 5 o 6 años, tendría 6, quizás, no creo, porque eso es muy antiguo. Eso es muy antiguo. Hasta de ahí para atrás, lo que me contaba siempre mi tío, de la vivencia de esas épocas. ¿Y el otro carnaval entonces? El otro carnaval, eso fue una idea labrada en el ejido de Ingenio por taxistas y transportistas. Piratas del taxi, taxistas porque habían dos. Habían unos que cargaban para Las Palmas, 35, y yo trabajé con ellos, para salir de allí dos, para Las Palmas. Y después estaban 4 o 5 que hacían servicio solo de taxi, que estaba justo frente al bar de mi tío, este que hablamos, el del rancho. Y de ahí surge la idea de... Sí, esas personas, taxistas, piratas del transporte, más bien. Porque los taxistas, como te decía, eran los pocos que había por acá, 4 o 5, que cargaban para servicio de taxi. Entonces, estos eran 35, eran unos cuantos. Más los transportistas que se adhirieron también del transporte de furgones y camiones.
que estaban en la Mimosa La Parada, justo donde hoy está la entrada del invernadero del ayuntamiento, bueno, la Mimosa, Parque La Mimosa. Pues allí cargaban ellos los transportes. Y se unieron y surgió el hacer un entierro de la sardina tal y cual como lo estaba haciendo Agaete. Había otro, había un entierro de la sardina de Telde, pero el pionero en realidad es de Agaete, el más que yo sepa, el más antiguo, el de Agaete. Después ya cayeron otros. Ahí está. Creo que para mí, detrás del de Agaete fue el nuestro, celebrándose como pasacalle. Porque después hay unas parodias que se hacían, como el ejemplo en Agüime, pero no se hacía un entierro sino un grupo de amigos, también con otra muñeca. No sé por qué lo de la muñeca, no lo sé. Pero esa muñeca en su cajita iba de bar en bar por la calle principal. La calle Mora para arriba, hasta está la Cruz de los Caídos, por ahí, subía, de bar en bar, pasaba la muñeca y venga, copas aquí, copas allá. Pero como pasacalle, como decirle, el nuestro. No se lo pueden quitar. Que discuta, que diga lo que le dé la gana. Pero las hemerotecas están ahí. ¿Y entonces cómo era ese entierro? O sea, Se empezó un poco, como quien dice, arrancando como un poco, no con lo que fue después. Lo que fue después se desplagó total en todo, en participación de fuera, venían de todos sitios, eso se desmadró total. Carrozas, números, comparsas, que no habían antes, en ese tiempo no había nada, ni de comparsa, ni de murga, ni nada, para nada. Entonces empezaron a salir en Las Palmas, con el carnaval de Las Palmas, y de ahí las traíamos para abajo. Se contrataba y se traían para abajo. Y se hizo un entierro que se juntaba muchas veces, como decían, una vez o dos. No, vamos a ser sinceros. Ni una ni dos, fueron muchas. ¿No, David? Fueron muchas las que, en una época de los 80, eso fue fuerte. La participación tan fuerte, que las colas se juntaban con la cabeza. No fue ni una ni dos, fueron muchas veces. Y más cuando fue encreciendo el tema y venían más murgas de fuera, más comparsas de fuera, números alegóricos del carnaval de fuera, venían hasta del carnaval de Telde, de todos sitios, de todo venían. Y venían murgas de Agüime, porque fueron pioneros en el sureste, sinceramente, ¿no? Fueron pioneros en murgas y claro, pues se nutría el carnaval de ingenio de muchos pueblos. Vamos, yo me acuerdo estando organizando una vez mandar guagua a Tejeda para traer una murga. Tejeda es lejos, para traer una murga de Tejeda, porque querían venir para abajo. Bueno, pues se le manda la guagua a Tejeda. Se me olvide. Eso fue uno de los años que se juntó la cabeza con la cola y un desfile y más adelante. Y más. ¿Qué simbolismo tiene el entierro? ¿Qué significa? Multitudinario, era multitudinario, en participación y en expectación, porque Ingenio estuvo muchos años de espectador, y la gente los pueblos limítrofes, vecindario, Agüime también venían, y de todos sitios, de Telde venía mucha gente, y claro, había mucha expectación por todo, a lo largo del recorrido, los sitios más puntos. Sitios puntos eran el Ejido, el Cuarto, la Plaza y la Arrancada de los Molinillos. Pero eso era multitud ahí de gente, multitud, amén de los que participaban. Y gente que traía números de fuera. Eso era muy bonito, eso, mi madre. El que tenga grabado eso tiene un patrimonio ahí. ¿Cuántos días duraba? Lo que duraba el carnaval. Pero claro, sinceramente el plato fuerte nuestro era el miércoles de ceniza. Lo demás fue innovación. Innovación era meter el velatorio. Los velatorios eran, pues, acorde con la semana de carnaval. Lunes tenía
Muerte de la sardina, que era en el velatorio que se hacía, se simulaba en la plaza, que se hacía un velatorio allí de la sardina, todo era en torno a la sardina, para el día del plato fuerte, que era el miércoles de ceniza. Ese era el día. Los otros eran, pues, junta médica, una parodia, ¿no? Eso podía ser el lunes, el martes, cuando cuadrara. Junta médica, después desahucio de la sardina, quitarle todas las pertenencias, todo, muerte, bueno, la muerte primero, y se me fue primero, la muerte primero y después el desahucio. Muerte de la sardina y luego el desahucio. Y luego estaba, velatorio eran los 3, 4 bailes que cuadraran para hacer un grupito, qué sé yo, que no fuera muy caro, porque la cosa, no había mucha viruta. Y al no haber mucho dinero para el tema, pues teníamos que ya arreglado. Y traíamos lo que podíamos traer. Pero fue más, después íbamos ganando categorías. Fue cuando ya apareció Paco Guedes, apareció Resaca, apareció la Amnia de Terde, que era muy bueno, y ya apuntamos un poquito más arriba. También aparecieron más ayudas con la llegada de los partidos políticos al ayuntamiento. Pues se apostó un poco más por el entierro y lo hizo más grande, normal. Es que creamos de todo, nosotros por lo modesto que eran, el presupuesto tan pequeño que teníamos, eso lo sabe más que nadie, David, lo que nos daban, ¿no? Y lo que buscábamos por fuera, se buscaba una rifa del cochino, que esa era muy famosa, esa ayudó mucho, al principio ayudó mucho eso. Y después colaboración de las casas comerciales que se volcaban del pueblo. Ellos se beneficiaban gran parte de las casas comerciales con el auge de público. Todo el mundo le caía algo, porque es normal, donde hay gente se come, se consume, los bares, todo, panadería, todo el mundo tenía vidilla. Le daba vidilla el carnaval de la sardina, que se llamó así, carnaval de la sardina. Así lo titulamos y lo pusimos. Si se habla como una evolución del carnaval, Sí. ¿ha ido decreciendo o cómo ha evolucionado? Fue a más, el carnaval fue a más. Pero después, pues, los de allá se espabilaron más que los de aquí. Los vecinos de Agüime. Y ellos, eso, pues, apostaron fuerte por el carnaval. En Agüime se apostó fuerte. Tenían el marco idóneo para las fiestas de invierno, porque se llamaban así, ¿no, David? El marco idóneo. Eran años siempre carnaval, febrero, tal, pero había un pelete siempre que la mayoría de veces se contrataban cosas que habían que después suspenderlas, porque el tiempo no ayudaba. Lluvia, frío, para eso ingenio muy bueno. Para frío y lluvia, ingenio muy bueno. Y a Agüime le pasaba un cuarto corta, pero tenía la plaza, no era esa gran plaza enorme, sino acogedora, pequeña, con una arboleda muy antigua, y eso les azocaba mucho las casas que habían. La única entrada de aire que tenía era la de la orilla para ir cuando se iba a los baños ahí, pero lo demás todo estaba azocado, hasta por abajo por la iglesia, y el marco era mejor para celebraciones, bailes y todo lo que se hiciese en el escenario. Concursos de murga, de comparsa no le vi, pero nunca le vi, nosotros sí lo hicimos. Hicimos concursos de murga y de comparsa en Ingenia. Números alegóricos al carnaval, premios a carroza. ¿Sabe? Que creamos muchas cosas, al cartel del carnaval, también, premios. Nosotros con lo poco que teníamos, hacíamos demasiado. De tripas corazones, esa es la pura verdad. Pero había gente que le gustaba y que tenía entrega. Ahí había la cofradía del entierro de la sardina, amigo. Había mucha gente que le costó tiempo y dinero. Eso lo firmo yo en un documento. Y actualmente, ¿qué se conserva de todo eso que se creó hace ya tanto? Hombre, eso está en manos del ayuntamiento. Ya eso tiene otro derrotero, se hace de otra forma y ya no es lo que fue aquello. Aquello es lo que el viento se llevó.
Mejor dicho, lo que el viento se llevó. Pero se esmeran en hacer lo que puede, porque ya carnavales, antes habían 3 o 4 sitios en la isla, 3, 4 sitios. Ahora hay carnavales en toda la isla entera, Gran Canaria. Todo el mundo quería tener carnavales. Que las primeras ropas me las dejaba mi tía, la del museo, Lucía. Le pedía prestada para la comparsa Rampasando. Esa fue pionera. Después aparecieron 2 ahí, más tarde. Pero la primera fue la nuestra. Tú estabas ahí, tú los entrenabas. Él los entrenaba ahí en coros y danza. Y la verdad que hicimos... Sí, señor. Sí. No, y la primera que fue del sureste a Las Palmas. Del sur-sureste. La primera que fue a Las Palmas con unos chiquillos, eran chicos jóvenes. Era una comparsa juvenil. La primera que fue y se atrevió a ir al desfile allá, fue la nuestra. Que me acuerdo que hay una anécdota de los mezclados, Manolo, que yo Manolo lo aprecio mucho, Manolo de los mezclados. Ese jodido triunfó, ese le fueron bien las cosillas ahí y llegó a ser comparsa de honor muchos años. Fueron para Tenerife un montón de veces y a Manolo le hicimos nosotros una putada porque llegando al Parque de Catalina siempre sabe que ya de último, como era tanto, se cortaba la televisión. Y como estábamos viendo ahí recogiendo carne y todo, le dije yo, chicos, si no nos pasamos para adelante, no salimos. No se me olvida eso. Pues venga, coño. Llevamos una carrera y nos pasamos delante de los mezclados. Para lucirnos allí, humildemente como podíamos, con lo que teníamos, las ropas que teníamos y tal, pero lo hicimos bien. Lo hicimos bien porque hubo sabor de boca de ese tema, bastante. Y los chicos estaban entrenados, los había entrenado David y estaban como Correa. Claro, y con ilusión. Y yo me acuerdo que ya cuando ya pasamos, recogieron las cámaras y Manolo es un amigo. Pero los piropos de lejos, de Manolo, de los mezclados, los piropos, no sé los piropos que nos dedicó, pero porque, hombre, yo tenía claro que Manolo tenía un caché, tenía una que fuera y le sobraba popularidad. A nosotros teníamos que darnos a conocer. Nosotros nos teníamos que dar a conocer que una murga de una comparsa de Ingenio había ido a desfilar a Las Palmas.